muy grande por nuestra iglesia hispana, ¿no? Nuestra iglesia de lengua hispánica, ¿no? Y a pesar de haber nacido en Argentina, quedado allá por 10 años, pero me crié en Brasil, entonces casi todo es brasileño ahora. Pero el corazón, amor por Chile, por todas las iglesias, mismo en Argentina, Colombia y todas las otras, es muy grande y siempre le pido a Dios por todos ustedes también, para que estemos cada vez más unidos a pesar de la lengua ser un poquito solo diferente, ¿no? Como mi español, ya saben, no es muy fluente, yo leo buena parte, escribo y voy a traducirlo para el español. Entonces, la meditación de hoy está en Juan, capítulo 9, del versículo 1 a 12, donde se cuenta que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Hablamos de cura, ¿no? En las oraciones y tiene a ver un poco con eso hoy. Voy a leerlo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en este mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Este pasaje tan cortito que tenemos aquí en Juan, también hay otros relatos de cura de otros ciegos, pero este relato llama la atención muy grande porque en otras curas las personas pidieron para ser curadas y aquí el hombre no pidió nada, mas Jesús lo vio. Pero la primera pregunta que sus discípulos hicieron a Cristo fue, ¿quién pecó? Es interesante porque a veces uno ve a una persona enferma o pasando por algunos problemas o dificultades y es muy común que las personas asocien eso a un pecado. ¿Quién pecó? La persona pecó. Yo oí mucho de eso. Ah, la persona está enferma con esto, con aquello, debe ser pecado. Porque solo se enferma quien está en pecado. Y siempre que yo oía eso me parecía muy injusto porque la persona ya sufre con estar enferma, con el dolor o con otros problemas que pasa. Y a ese sufrimiento se le pone un peso más diciéndole que está en pecado. Entonces yo creo que es algo importante que tengamos una reflexión. La primera, son dos. La primera es la asociación de la enfermedad con el pecado. Eh, el enfermarse trae mucho sufrimiento, a veces no solo para quien está enfermo, pero a veces en la propia familia, el hijo, la hija,
un vecino, un amigo, cuando uno sabe que está enfermo, uno queda triste y comienza a pedirle a Dios que lo ayude, que lo cure. A veces accidentes que pasan y la persona queda sin movilidad o presa a una cama y uno sufre junto. Y es injusto que uno piense, pecó. Solo Dios sabe por qué cada uno pasa por algún tipo de dificultad. Las personas, ellas experimentan pérdidas, dolor, y eso todo afecta la familia y afecta muchas veces la propia fe de la persona. Tenemos que tener el corazón abierto para poder ayudar, estar juntos, orar, darle fuerzas, porque Jesús nos ayuda. Él nos ayuda y Él puede ayudar a todos. A veces la persona sufre tanto que no tiene fuerzas para hablar con Dios o a veces se revuelta con Dios. Y nosotros tenemos que ser canal de amor, canal de fuerza para las personas que pasan por dificultades y sufrimientos. Jesús nos ayuda a comprender todo eso. Tenemos que pedirle a Él sabiduría, porque todo lo que nos pasa, o pasa a los otros, o mismo pasa al planeta, a los países, todo lo que pasa siempre sabemos por la fe que sucede por el plan de Dios. Y es difícil pensar que el plan de Dios incluya sufrir. Es muy difícil. Pero nosotros sabemos que si hay ese plan de Dios en la vida de algunos, es para que su gloria se manifieste, porque eso fue con ese ciego. Eso fue lo que Jesús dijo a sus discípulos. Entonces existe un plan divino para toda la humanidad y también para cada uno de sus hijos. Pero no podemos quedarnos simplemente mirando el sufrimiento de la humanidad, más tenemos que ser creyentes activos. Tenemos que creer que cuando oramos, sí, es eso lo que Dios quiere. Y cuando oramos, Dios cumple su voluntad, no a veces lo que pedimos. A veces pedimos una cura o algo, pero tenemos que pedir algo que yo practico hace un buen tiempo. A veces yo veía el sufrimiento de unas personas y oraba por cura y nada. Y yo pedí a Dios, ¿cómo voy a orar entonces, Señor? Porque oro por cura y no hay, me está faltando sabiduría, entonces entendimiento, que tu espíritu me revele. Y el Señor me dijo, especialmente cuando uno ve países sufriendo, ¿no? Guerras, enfermedades, etcétera. Dios me dijo, hace la oración que mi hijo enseñó. Y yo me acordé, por lo menos este trecho me queda bien y yo oro siempre así. Entonces yo le pido, el Padre Nuestro, ¿no? Yo le pido, Señor, que sea hecha en la tierra tu voluntad como es hecha en el cielo. Porque nosotros no tenemos conocimiento pleno de los planes de Dios para cada país, para cada persona, para cada iglesia. No tenemos conocimiento pleno a no ser que el Espíritu Santo nos revele. Pero Jesús enseñó algo que es rico en sabiduría, porque la voluntad de Dios es hecha en el cielo. Entonces todo lo que pasa está dentro de la voluntad de Dios. Dios permite. Pero tenemos que pedir que esa voluntad perfecta de Dios se haga en el cielo. Y esa conexión solo nosotros podemos hacer, porque es una conexión que el Señor Jesús nos enseñó. Y el Señor nos dio ese poder y esa autoridad a través de su nombre, para que lo que haya en el cielo, lo que Dios determine en el cielo, nosotros declaremos que ocurra aquí, entre nosotros. A veces el sufrimiento también es tan grande. Y yo pasé por unas situaciones, ¿no? En mi vida, pero viendo a algunos hermanos sufriendo mucho de la pérdida, de la muerte, de personas que simplemente fueron a hacer exámenes
Una joven señora de 54 años, esposa de un conocido nosotros de hace mucho tiempo, fue a hacer un examen de resonancia magnética, de imagen de resonancia magnética. Entró bien, saludable, era un examen de rutina. Cuando le pusieron aquella inyección, se llama contraste, tuvo una reacción alérgica inmediata. La intentaron reanimar, pero se fue. En cuanto la familia estaba esperando que ella saliera del examen para ir a casa. Y fue algo muy fuerte, saber que una persona creyente, activa, una persona, una bendición en forma de gente, fue tan rápido. Y queda una duda, ¿dónde erramos? ¿No oramos suficiente? ¿O no debería haber ese examen ahora? ¿O no sabíamos que ella tenía alergia a ese tipo de inyección? Se preguntó a todos, ¿fue error médico? ¿Fue qué pasa? Y la respuesta fue, algunas personas nunca tienen alergia y de repente pueden tener sin saber. Y eso me recordó una vez que fui a hacer ese examen y una señora, nunca la había visto, una enfermera, me preguntó, ¿tomaste antialérgico? Potencia más fuerte antes de hacer el examen. Le dije, no, no sabía que había que tomar. Ella me dio uno y tomé. Y después yo fui a tener, no, se fue todo bien. Y después yo fui a ver que yo tenía alergia, porque es un tipo de yodo que ellos ponen, que yo tenía alergia a frutos, aquí se dice frutos del mar, no sé cómo en español, camarones, camarón, aquí se dice camarón, no sé cómo es en español, me olvidé. Y, y yo tuve un libramiento ahí, pero esa amiga no. Entonces son cosas que uno pasa y a veces una familia lleva un hijo también para el tratamiento médico, para tomar una inyección, algo, y va, y se muere. Tenemos que tener sensibilidad para entender ese tipo de dolor y hay que entender que no dominamos todo, que tenemos que declarar sí, que la voluntad de Dios se haga en la tierra y que Dios nos ayude a entender y aceptar esa voluntad. Jesús dijo a sus discípulos para que todo pasaba con ese ciego, para que la obra de Dios se manifestara en su vida. La obra de Dios manifestarse en la vida cuando hay mucho dolor y sufrimiento y grande pérdida, para quien la sufre parece imposible. Por eso tenemos que estar sensibles para estar siempre juntos y orando por aquellos que tienen su fe todavía avalada por pérdidas así tan fuertes. Y tenemos nosotros que orar también para que nuestra fe sea fortalecida, porque no sabemos cuándo algo puede pasar. Y aquí lo que Jesús enseña a sus discípulos es que la autoridad de Dios está muy arriba de todo lo que podemos pensar. Las enfermedades pueden tener un origen genético, por ejemplo. A veces tenemos en nuestra familia, conocemos, la abuela tuvo esta enfermedad, el tío, ¿no? Mi familia siempre tuvo una enfermedad común que es diabetes. Y cuando descubrí que yo era diabética, dije, "Oh, fue sorteada, porque mis hermanos no tienen, solo yo". Y yo les dije, pedí a Dios, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué solo yo? ¿No? Claro que no quería eso para los otros, pero ¿por qué a mí? Y en la época yo estaba muy obesa, muy obesa. Siempre me gustó comer mucho y desde chiquita yo era. Y los exámenes siempre estaban bien, pero de un momento al otro, yo creo que Dios permitió que el examen dijo, basta. Ahora índice glicémico 380, casi me muero. ¿Por qué digo eso? No me gusta mucho hablar de mi particularidad, pero que algo vivido.
Yo hablé mucho con Dios, me quedé muy triste, desanimada y le preguntaba por qué. Y algo que Dios me hizo entender, por la ciencia, claro, también. Hay el origen genético de diabetes, pero la obesidad simplemente activó el gatillo. Mi cuerpo no aguantó y mi cuerpo no pudo más intentar controlar lo que hacía, lo que yo comía mucho y no hacía actividad física porque trabajaba mucho y mi trabajo es siempre sentada. Entonces yo entendí que esa enfermedad que infelizmente se desenvolvió fue una forma de Dios hacerme despertar. Una forma que Dios me dio fuerza para la disciplina que nunca tuve. Eh, para la disciplina que nunca aprendí, porque mi familia era una familia así, libre, ¿no? En términos de alimentación. Y Dios comenzó a ayudarme a aprender. Fue un aprendizaje de la forma más difícil, pero me rendí, me humillé, le pedí perdón al Señor por todo lo que había hecho de malo con la administración de mi cuerpo, de mi salud, el bien precioso que Él me dio, que Él nos da a todos nosotros. Nuestro cuerpo no es nuestro, somos administradores, ¿no? De Él. Pero nunca había aprendido eso de una forma tranquila. Siempre me pareció, no, no hay problema, no vamos al infierno, ¿no? Comiendo mal. Pero un día el Señor dijo, no, puede ser que no vayas al infierno, pero no quiero que llegues al cielo antes de lo que tengo que para vos, que tenés que hacer. Uh, y es verdad, somos siervos de Él y tenemos mucho que hacer en la tierra para que a través de nuestra vida otras personas sean bendecidas. Y esa irresponsabilidad en mi vida cuanto al cuidado me puso en peligro, pero el Señor dio fuerzas. A veces tenemos esas enfermedades de origen genético que tienen control o cura, pero otras no. Infelizmente, a veces algunas personas no tienen cómo recibir ayuda. Tenemos que tener compasión para poder ayudar a todos que están a nuestro alrededor. Entonces, vivir en una sociedad contaminada por el pecado, la avaricia, el afán de lucro, infelizmente, a las industrias que fabrican esos alimentos tan ricos de contaminantes, hacen para vender mucho, pero no se fijan casi nada en el potencial de hacer el ser humano enfermarse. Entonces el lucro, querer ganar más sin pensar en el prójimo, eso es un gran pecado. La falta de amor al prójimo también, porque cuando uno respeta al prójimo, uno se preocupa hasta con lo que come. ¿Cómo le damos a los niños algo que alimenta o algo que los intoxica? Es una forma de amor con nosotros, con el otro, ¿no? Nosotros nos contaminamos por los hábitos malos. En la alimentación, como dije, exceso de aditivos, conservantes, colorantes, ¿no? Y a veces nos enfermamos sin darnos cuenta que lo que pasó conmigo. Hábitos nada saludables, por ejemplo, abrir más paquetes, ¿no? Y cortar menos legumbres, cocinar menos, porque ay, la vida es tan corrida, ¿cómo hacemos? Compramos en el súper y ponemos en la heladera y después vemos qué hacemos. Y a veces demanda tiempo cocinar, ¿no? Pero es necesario comenzar a pensar un poquito más en lo que hacemos con nuestro cuerpo. Otro costumbre malo es trabajar en exceso. Es nada saludable. Trabajar en exceso, el estrés que viene de eso, no dormir bien,
hay estudios y estudios científicos que dicen que no dormir bien, que trabajar de más, que haber un estrés demasiado, no importa si sos creyente, no importa lo que seas, el resultado es el mismo. Puede dar en cada persona el resultado negativo de enfermedades como Alzheimer, más veces más temprano, a veces con 50 años o mismo a los 70. Parkinson son enfermedades que vienen de no tratarnos bien a nuestro cuerpo. Y estudios recientes relacionan la salud del intestino, por increíble que parezca, nuestro segundo cerebro, así se dice, la salud del intestino con esas enfermedades mentales, porque el intestino, por ser considerado el segundo cerebro, ustedes pueden ver eso en el Google, él también, cuando comemos mal, nos alimentamos mal, no tenemos una vida saludable, él comienza a ser un órgano permeable. Significa que algunas bacterias comienzan a entrar en el cuerpo. A veces por un nervio que se llama vago, por ejemplo, en portugués, ese nombre, puede llegar al cerebro la contaminación y ahí sí las enfermedades más graves de inflamaciones en nuestras neuronas. Entonces es muy importante tanto estudiar cuanto informarse también, pero principalmente cuidarse. Yo siempre hablo jugando con las personas, ¿no? Cuando daba aulas a nuestros adolescentes, les decía así, bueno, hay que acostumbrarse a comer saludable. Decía, no, pero me gusta sándwich, me gusta hamburguesa, pizza, helado. Dije, bueno, cuando estemos en el cielo, no va a haber nada de eso. Los adolescentes, no, no, esto no es posible. Y la verdad que tenemos que acostumbrarnos, porque lo más saludable es lo que sale de la tierra y como Dios hizo. A mí no me gustaba zanahoria, no me gustaba nada de eso. Y yo le pedí perdón, Dios, hiciste algo tan bueno. Y yo no me gustaba, no había el costumbre en mi familia, ¿no? De comer eso. Y le pedí a Dios, ayúdame, ayúdame a gustarme de eso. Ayúdame a saber cocinar las verduras, ayúdame a tener alimentación saludable. Y el Señor me ayudó. Eh, no estoy diciendo que ustedes tienen que abolir, ¿no? Que sacar todo, no. Estoy diciendo, cuidémonos, sí, porque cuando Jesús dijo que la obra de Dios se manifiesta en nuestra vida, no es solo para quien está enfermo, mas para quien está bien de salud, trabaje mucho más en la obra del Señor, que se entregue mucho más para dar fruto, que se entregue mucho más para llevar más almas al cielo, llevarla a ser instrumento de Cristo para la salvación de más y más personas. Aquí en donde yo vivo, en Campinas, infelizmente hay mucha gente que vive en la calle, pasa hambre, enfermos, y yo y mi marido de vez en cuando encontramos, en cuanto caminamos, ¿no? Porque caminamos mucho, para tener un poquito más salud, hacemos todo caminando, dejamos el coche un poco descansando también. Y comenzamos a encontrar muchos hombres, mujeres y personas. Y yo le dije a marido, comencemos a orar por ellos, no solo en casa, vamos a orar allá con ellos. Bueno, y él también hacía eso ya antes, pero juntos no habíamos hecho todavía. Y comenzamos a salir y cuando encontramos a alguien, nos quedábamos así cerquita, le decíamos, ¿conoces a Cristo? No, no conozco, pero tengo hambre. Bueno, compraban alguna cosa para que la persona coma, le hablaba de Cristo, le decía, ¿quieres que Jesús vive en tu corazón? Sí, quiero. Y orábamos.
Y cuando orábamos, le decíamos, si Cristo no quiere que pases eso en tu vida, Él quiere que tú tengas salud, que tengas lo mejor. Entonces, nos anotamos el nombre y le decíamos, vamos a continuar orando por ti. No sé si vamos a verte otra vez, porque ellos andan por toda la ciudad, pero tenemos tu nombre y vamos a orar por ti. Entonces a veces decimos, pasamos a veces cerca de la persona, pero no oramos. No paramos para decirle, hey, no es eso que Dios quiere para tu vida. No es que estés en la calle, echado como un perro. A veces tenemos más pena de un perro, de un gato, de lo que un ser humano, ¿verdad? Entonces lo que quiero decir, y para que no atrase mucho también, continuar diciendo así, tenemos que cuidar de los otros para que los otros sean habilitados a poder servir el reino mejor. Porque cuando una hermana se cura, es curada, nos alegramos y tenemos más un soldado a trabajar. Tenemos que tener esa visión de comunidad, esa visión de no estarnos centrados solamente en nosotros, más pensar en las personas a nuestro alrededor, lo que viven, lo que hacen, cómo podemos ser instrumentos de Cristo para todos a nuestro alrededor. A veces aquellos que nunca pensamos y el Señor nos envía. Y encerrando así sobre eso, no sé si todavía tengo algunos minutos, pastor, me hable. Eh, lo que yo gustaría de hablar también es que cuando alguien que está enfermo, y a veces enfermo, digamos que yo me enfermé porque me alimentaba mal, no era un pecado que me mandaría al infierno, pero yo pecaba contra mi cuerpo y un día yo le iba a responder a Dios lo que estaba haciendo, pero yo sabía que era salva. Tanto que yo siempre digo, puedes comer eso o el otro, pero tenés que ver si eso te hace bien. Si el Señor te dice, sí, el Señor te dice, no, por favor, no hagas eso, ¿no? Y tenemos que ver que a veces el pecado nos enferma, sí, porque cuando no confesamos a Cristo, el pecado, cuando no confesamos al Señor, el pecado, yo confesé mi pecado de no cuidar bien de mi organismo, por no dormir bien, por trabajar mucho. Yo tenía 3 empleos, ¿no? Me decían, ¿quieres quedarte rica? Dije, bueno, rica y muerta, ¿no? ¿No? Yo tenía 3 empleos, trabajaba mucho y comía mal. Podía estar muerta, con 380 de glicemia. Y yo no sentía nada. Y cuando yo llegase a 400, yo a coma. Y yo pedí perdón. Entonces, yo digo así, a veces es un pecado, que es un pecado que descubrimos, Dios nos alerta también, pero tenemos que pedir perdón. En Salmo 32, 3, 5 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, no lo confesé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A veces sí tenemos que entender que tenemos pecados ocultos, a veces pecados de otras cosas, vicios, que no le contamos a nadie, tenemos vergüenza, algo que somos viciados en hacer. No voy a entrar en detalles, pero nosotros sabemos cuáles son nuestros vicios. Nosotros sabemos cuáles son las cosas que tenemos vergüenza delante de Dios. Nadie ve, pero ese pecado enferma también.
Y Dios permite que nos enfermemos por ese pecado. Dios permite como una forma de darnos un aviso, diciendo, hey, despierta, ve lo que estás haciendo. Entonces, tenemos que ver que el pecado puede enfermarnos de forma biológica, enfermarnos en nuestra mente, depresión, desgastes, enfermarnos en los relacionamientos. Cuando hay pecados ocultos, a veces el relacionamiento más próximo, familia, esposa, hijos, comienza a sufrir mucho. Entonces, tenemos que entender que cuando no confesamos los pecados, nosotros vamos haciendo que cada vez más tengamos enfermedades, a veces que no se manifiestan en en ese tiempo, pero después sí. Yo trabajo con personas enfermas y a veces sus enfermedades vienen de fecha muy anterior a lo que me hablaba. Comenzamos a conversar y comenzamos a ver eso. Entonces, lo que tenemos que entender, principalmente, que es el segundo tópico, la oportunidad para la manifestación del poder de Dios en nuestra vida y su plan de redención para la humanidad. Entonces tenemos que ver que el plan de redención para nosotros no puede ser solo para nosotros. Él nos dijo, ay, qué bueno, voy a salvar esta vida, vamos, alguien va a hablar de Jesús, la persona recibe a Cristo y bueno, ahora voy a la iglesia, voy a mi casa, tengo Cristo y listo. No, tenemos que tener la visión de la humanidad, de todo. Somos un todo con Cristo. Y lo lindo es que uno ve cómo Cristo se aproximó del ciego, ¿no? El ciego, como les dije, no habló nada, no pidió ayuda, no se quejó, no gritó, no pidió sanación. Quien tomó la iniciativa fue Jesús. Él se acercó al hombre necesitado y decidió sanarlo. Él dijo, voy a sanarlo, no le preguntó. El hombre estaba allí, quietito, ciego de nacimiento, ¿no? Porque ese nacimiento significa que es una ceguera muy grave. Jesús fue allá, escupió, hizo, ¿no?, un lodo y le puso en los ojos. Listo, eso. Y él le devolvió la vista a ese hombre que era ciego de nacimiento. De manera similar al acto de la creación divina, cuando fuimos creados del polvo de la tierra, a este hombre se le formaron los ojos del polvo que Cristo tomó y fueron mezclados con el ADN de Jesús, porque en la saliva de Jesús, como en la nuestra, hay el ADN y Jesús le puso su ADN. A veces uno piensa, uy, ¿no?, cuspió. Jesús le puso su ADN, lo mezcló y ¡ta!, lo curó. Imagínate ese hombre andando con el ADN de Cristo en su vista el resto de su vida. Uno puede decir, yo quiero. Qué gran bendición, qué milagro, qué responsabilidad tenía ese hombre al tener que corresponder a tan grande bendición recibida. Para siempre llevaría el ADN de Jesús en su cuerpo, en sus ojos. Nosotros también estábamos ciegos, cegados por el pecado. No conocíamos a Jesús, pero Él vino a nosotros antes de que se lo pidiéramos. Abrió nuestra visión espiritual. No sabíamos quién era. Nosotros no sabíamos nada de Jesús. Apenas oímos, alguien habló. Pero Él abrió nuestros ojos, nos dio la visión espiritual de su reino, nos dio su ADN a través de su sangre redentora. Éramos pobres, ciegos y desnudos. Como dice en Apocalipsis 3:17,
pero ahora somos herederos. Tendremos vestiduras blancas y podremos verlo en su gloria. Aleluya. En Romanos 5, 18 y 19, finalizando, dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Tenemos el ADN de Cristo. Tenemos que honrarlo. Pensemos bien en eso. Bueno, hermanos. Listo, pastor, le paso la palabra. Bien, muy bien. Gracias por el tema de esta mañana, hermana Viviana. Ahora vamos a colocar un cántico para finalizar.